Mi nombre, Pedro Sarmiento, soy abogado de la Universidad de los Andes, especialista en impuestos y socio director de Tax and Legal de Crow Colombia. Hoy en los centros de pensamiento, en la academia, en los gremios, en los foros políticos se habla de la necesidad inminente de una reforma tributaria. Las últimas decisiones tomadas por las calificadoras de riesgo internacional aconsejan igualmente que se tomen algunas medidas que le devuelvan confianza al mercado. Sin embargo, la reforma que el gobierno se propone presentar, claramente, como lo ha venido titulando, es una reforma más orientada hacia la inversión social. Esto significa que en buena parte, para tratar de compensar los efectos de la pandemia, habrá diferentes tipos de inversiones. Inversiones en el gasto social y en la reactivación económica, creación y generación de nuevos empleos, subsidios a la población, que posiblemente puede ser cerca del 10% de la población, enmarcar la austeridad del gasto público para ahorrar recursos, pero también igualmente apoyar a las empresas colombianas. Está el programa que se denomina Apoyo PAEF, que ayuda a pagar a aquellas empresas que se han visto afectadas por la pandemia y por todos los acontecimientos del último año. Igual se señala la necesidad de cumplir con algunos de los temas importantes planteados al gobierno en temas de educación, como la matrícula en las universidades públicas, que puede ser de cero para algunos estratos. El gobierno ha señalado de la misma manera que pretende fortalecer sus programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Todo este panorama que es gasto, pues nos preocupa a los empresarios y a los que nos dedicamos a asesorar a las empresas, porque necesariamente estos dineros, en un país que tiene hoy un déficit fiscal de cerca del 8% del Producto Interno Bruto y que además un endeudamiento cada vez más acelerado y con las calificaciones de riesgo como se han venido dando, pues deja la necesidad de que se analice de dónde provienen los recursos y si esos recursos son suficientes para tratar en primera etapa, en la primera parte de esta propuesta, a llegar los recursos para el Estado. Además, pues por supuesto importante también que se mire que el empresario colombiano lo ha manifestado a través de los gremios y lo hemos debatido igualmente en la academia y en los centros de pensamiento, va a ser fundamentalmente de acuerdo con las peticiones presentadas el que aporte los recursos necesarios para poder hacer este fortalecimiento del gasto público. Sin embargo, nos asaltan algunas dudas. La primera tiene que ver con el impuesto sobre la renta y oíamos en la presentación inicial que se hizo en el Palacio de Gobierno que el impuesto sobre la renta a personas naturales no se iba a tocar como compromiso del gobierno con el objeto de no hacer más gravosa la situación de las clases medias y por supuesto de las clases menos favorecidas. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? En primer lugar, del impuesto sobre la renta. El gobierno ha advertido que en la propuesta al Congreso va a llevar una tarifa del 35%, tarifa que ya habíamos superado hace algunos años y que sigue siendo una tarifa muy alta para América Latina. Lo que pasa es que en el binomio socio-sociedad, pues el 35%, que parece ser una tarifa alta, tenemos que observarla también a través de lo que podría denominarse la tasa real de tributación. Y con las enormes ventajas que tienen algunos sectores empresariales, pues obviamente encontramos que la tasa real de tributación pues se aleja bastante de ese 35%. Y por eso, entre otras de las propuestas del gobierno está el de mantener una sobretasa del 3% para el sector financiero, que quedaría tributando por próximos años al 3%. Y vemos que la tasa real de tributación del sector financiero es muchísimo menor que las de los otros sectores, con lo que vemos que de alguna forma contribuyen a las cargas públicas por tener una tasa efectiva de tributación menor. Igualmente, se hablaba de los dividendos, de que cuando se distribuyan dividendos debería haber una mayor tasa. Hay una discusión, no sabemos si quedará incluido en el proyecto de gobierno el 20, en estos días, con la presentación al 20 de julio de la reforma, podremos precisar exactamente qué ha pasado.
Un tema importante que tenemos que explorar y que muy seguramente va a estar incorporado entre ese articulado de la reforma tributaria tiene que ver con el control de venta a los activos de los contribuyentes que establece el artículo 90 del Estatuto Tributario. Allí habrá un control por parte de la DIAN que está desarrollando adicionalmente una información para que por georreferenciación se puedan establecer los valores de los predios, unas responsabilidades para los notarios y la idea es que haya una tributación sobre el 100% del costo, del valor, del costo fiscal o del valor, más que el costo fiscal, del valor comercial de los activos. En el impuesto sobre las ventas se dice que no se va a tocar nada por la susceptibilidad que tiene el impuesto. Sin embargo, como experto tengo que advertir que requerimos una reforma estructural del impuesto a las ventas, volverlo nuevamente un impuesto al valor agregado plurifásico con impuestos descontables, eliminar el impuesto nacional al consumo, simplificar el cumplimiento de la obligación. Aquí, pues muy seguramente, si al caso tocará el gobierno, es la eliminación del descuento tributario por la compra de activos fijos que pareciera que pues permitiría recaudar algunos recursos, pero va a mantener la distribución que se le hace a las clases menos favorecidas de los IVAs y además los 3 días sin IVA. También nos preguntamos cómo se va a obtener recursos y el gobierno dice que casi 2 billones de pesos va a provenir del control fiscal. Y en ese caso, también igualmente la colectividad de negocios le pide al gobierno que esas fiscalizaciones se hagan fundamentalmente a aquellos que nunca han pagado impuestos, al sector informal. Y el gobierno ha anunciado medidas importantes, como por ejemplo la expedición de una declaración de renta hoy a través de una factura que se acepta o no se acepta por parte del contribuyente y que es el producto de la recolección en el mercado con base en la información hoy de Big Data, de analítica, muy seguramente de blockchain de información para poder hacer que los contribuyentes que nunca han declarado declaren. Les van a crear un RUT para tener los datos básicos y adicionalmente proponen establecer lo que podría ser una declaración insinuada o recomendada con respecto al impuesto a las ventas a partir de la factura, que es uno de los elementos de control de elevación. Ojo, ese es un tema muy susceptible. Igualmente, sugerimos que se hable de la rentabilidad mínima de las transacciones internacionales. Hoy Colombia tiene varios tratados de CDIs, tratados de doble tributación, y además en la mecánica de precios de transferencia se ve que permanentemente las empresas están haciendo transacciones con sus vinculados económicos por servicios técnicos, servicios administrativos, asistencia técnica, que hay que controlar, inclusive en determinado momento verificar y casi que eliminar, porque es una forma en algún momento de reducir la tasa de tributación y en algunos casos, y el gobierno lo tendrá que verificar, trasladar ingresos a terceras jurisdicciones. Con respecto al impuesto a la riqueza hay una discusión de si lo incluyen o no lo incluyen. Algunos sectores consideran que sí y consideramos igualmente que es bien importante que se haga algún tratamiento del ICA. El ICA debe reformarse como lo propusimos nosotros los que hicimos parte de la Comisión para Reforma de los Impuestos Territoriales. Hay que modernizarlo, pero si no hay una reforma estructural del ICA, por lo menos hagamos posible que en 1.200 jurisdicciones donde algunos contribuyentes deben pagar sus impuestos se haga de manera ágil, con formularios únicos, con una información que no genere tanto riesgo como el que le está generando a las empresas. Igualmente, es la posibilidad de incluir impuestos verdes, como por ejemplo el de las bolsas plásticas de único uso o el de los combustibles fósiles, o igualmente en algún momento de algunos de los contaminantes. Yo creo que la pandemia da para cuidar también la naturaleza. Es un impuesto que también podrá recomendar en la reforma el que se incluya, como se ha hecho en Europa, el impuesto digital del 5% a las transacciones de streaming, que llaman el impuesto Google, por ejemplo. Todo un reto con la reforma tributaria que los invitamos a ustedes a que lo miremos en detalle en nuestra próxima conferencia con el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Analizaremos los temas, verificaremos cuál es la incidencia de los aspectos tributarios en la vida diaria de las empresas, cómo los beneficia, cómo los perjudica y cómo debemos prepararnos
en el sector empresarial para enfrentar la próxima reforma tributaria. Nos vemos en nuestra próxima conferencia del Instituto Nacional de Contadores.